Aparecer dentro de los resultados generados con IA, es decir, las IO Reviews, es una muy buena oportunidad para afianzar tu autoridad dentro de tu nicho de mercado y de esta manera tener mayores posibilidades de conversión. En este vídeo te voy a contar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y más en concreto automatizaciones con N8N para poder analizar la hoja de resultados que estás viendo ahora mismo, por ejemplo, en pantalla, analizar todos los competidores que aparecen, que lo compare con nuestra página y que nos dé recomendaciones para poder mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí tenemos la automatización con N8N, que me gustaría empezar diciendo que esta sí, ha sido creada e inspirada en base a una automatización muy parecida a esta, un poco más simple, creada por Marbomati. Marbomati es un chico que tiene un canal en YouTube, ¿de acuerdo? Que tiene muchas automatizaciones muy buenas y que yo he cogido un vídeo de él para poder inspirarme y mejorarlo, ¿de acuerdo? Y espero que te sirva. Y también te recomiendo que lo sigas porque saca material muy, muy bueno. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí, quiero que veas, está comprendido de tres partes. La primera parte de aquí es la entrada de datos, ¿de acuerdo? Que yo he elegido, he colocado dos formas para que tú decidas cuál es la que te conviene mejor. La primera de aquí arriba es a través de un Google Sheets, es decir, una hoja de Sheet donde tú vas a colocar todas las palabras claves, las URLs a las cuales debería posicionar y el país en el cual te enfocas. Y este de acá abajo es un formulario, el típico formulario para que tú rellenes manualmente la URL, la palabra clave y el país, y luego pues ejecuta según lo que tú quisieras. Esto, luego, la parte de aquí del centro utiliza la inteligencia artificial, en este caso GPT-4, utiliza la API, así que ya sabes que tienes que, bueno, sacarte una API y también recargarlo con crédito para que puedas utilizarlo, pero también sabes que a día de hoy todavía, por ejemplo, Gemini es gratuito o puedes utilizar otras herramientas de inteligencia artificial. Luego, un nodo de memoria y dos herramientas externas que ahora vamos a ver. Y por último, tenemos la tercera parte, que es el volcado de datos hacia la misma hoja, donde te da las recomendaciones en base a lo que tú le has solicitado en la primera parte. Vamos a ver todo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, estas son las dos herramientas. Es la primera de Analyze y Overview, que es esta de aquí. En este flujo de trabajo lo que se hace es conectarse con una API, con la API de Serapi, ¿de acuerdo? Serapi es una herramienta que te sirve para hacer scrapeo y más en concreto lo que hace aquí es analizar las SERPs, ¿de acuerdo? Detectar los competidores, extraer información de ellos y luego devolverte esa información a la inteligencia artificial para que lo pueda analizar y darte unas respuestas completas. Una de las cosas muy, muy importantes es que aquí al final de todo lo que hace es verificar si hay o no hay overviews, es decir, resultados con inteligencia artificial, y en caso de que no los haya, te devuelve un error en la entrada, es decir, aquí, ¿de acuerdo? Luego, esta segunda herramienta es la que se conecta a Serper. Serper también es algo muy parecido a Serapi, que lo que hace es analizar tu URL, es decir, los metatítulos, el metadato y el contenido, extrae ese dato y luego lo junta con los de los competidores y gracias a inteligencia artificial lo que hace es te da unas recomendaciones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver justo cómo he trabajado. Bueno, aquí tenemos una ejecución que ya he hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en detalle aquí en los logs para que veamos. Fíjate, este de aquí fue realizado con la fuente de datos de Google Sheets, que lo que hace es conectarse a esta fuente. Aquí yo he tengo colocado una URL, una palabra clave y el país, ¿de acuerdo? Aquí lo que yo te recomendaría es que con otras herramientas, puede ser SEMrush, Ahrefs o Serrank o la que sea, extraigas, ¿sí? Por ejemplo, todas tus URLs y cuáles son las keywords asignadas y las vuelques aquí en esta hoja, ¿sí? Y luego lo que hace en este flujo de trabajo, lo pasa por aquí, extrae las variables de Google Sheets exactamente, lo pasa por inteligencia artificial y finalmente lo que me devuelve es esto de aquí, un reporte, ¿de acuerdo? Un reporte con recomendaciones, donde otra vez hace referencia a los mismos datos que hemos enviado y aquí ves el reporte, donde se divide por varias partes, analiza cuál es tu metatítulo, el actual, ¿sí? Aquí, el actual metatítulo y cómo podrías mejorarlo, ¿sí? En base al análisis que ha hecho. Cuál es la actual metadescripción y cómo sería mucho mejor. ¿De acuerdo? Y una serie de recomendaciones, por ejemplo, diferentes entidades o qué palabras deberías mencionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego te da la fecha y el estado completado, ¿de acuerdo? Es muy importante esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, aquí tienes el System Prompt, ¿de acuerdo? En el System Prompt, aquí lo que hace, pues exactamente le dice qué tipo de agente es, qué es lo que va a realizar, luego hace referencia a las dos herramientas, a la Tool 1 y luego a la Tool 2, hace un llamado para que la utilice según lo que necesite y también describe un poco lo que debe hacer. Además, aquí le dice exactamente cuál es la estrategia más o menos de cuál es el flujo de trabajo, todo lo que tiene que
fijarse y, por supuesto, todo esto es mejorable. Es más, yo te diría que esto lo adaptes a tu tipo de negocio, ¿de acuerdo? A tu tipo de negocio, tu tipo de mercado, hacia tu cliente final. Esto es muy, muy mejorable, ¿de acuerdo? Eso es solamente una base para que veas cómo funciona. Y la otra de aquí la hice, vamos a ver, esto de aquí, sí, este de aquí abajo, fíjate cómo aquí ha extraído todas las menciones, las categorías, el dominio, las fuentes y todo. Bueno, esto es todo el análisis, ¿sí? Y luego me da un resultado que aquí lo que yo le pasé fue mejor herramienta SEO, si te das cuenta aquí, ¿sí? Bueno, los datos aquí están en el formulario. Mejor herramienta SEO, puse esta URL, este blog, ¿sí? Y este de aquí. Puse este blog porque era justamente cuando pones mejor herramienta SEO, te salen artículos comparativa. Y esto era una comparativa así, pero que aparecía muy abajo, así que utilicé ese ejemplo, ¿no? Para el país tal, y al final los resultados es este de aquí. Me envió un reporte, que es justamente aquí otra vez hace referencia a la URL, y aquí dentro me da las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de mejora del contenido, ¿no? Me dice que de mi artículo menciona todos estos puntos, estas herramientas, pero dice que podríamos hacerlo mejor, inspirado en los resultados de IA. Y aquí lo que me dicen, ¿eh? No existe una única mejor herramienta de SEO, la elección depende de tus objetivos y presupuesto. Si buscas una suite, ¿cómo deberíamos mejorar? ¿Sí? Nos hace referencia, nos da un tipo de párrafo que nosotros podríamos incluir, ¿sí? Y, por ejemplo, un resumen, ¿sí? De cuáles serían las acciones a realizar. ¿Sí? Actualiza tu título y metatítulo, añade secciones sobre herramientas SEO gratuitas imprescindibles, probablemente no estén dentro de ese contenido, y cómo elegir la mejor herramienta SEO según tus necesidades, ¿no? Incluye y describe entidades clave, ¿sí? Otras entidades que probablemente no hayan sido mencionadas y que los competidores que están arriba sí la mencionan. Y aquí también recomienda que revise la introducción y la conclusión para orientar al usuario, bla, 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 ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es, para que veamos cómo se crea, lo voy a eliminar, esto de aquí lo voy a mantener, aunque un segundito, esto de aquí lo voy a necesitar para... Bueno, no, no lo voy a necesitar. Antes de lanzar los ejemplos, quería comentarte lo de Serper, ¿de acuerdo? Es serper.dev, ¿de acuerdo? Te abres una cuenta, generas una API y esa API la colocas aquí. La de Serper va aquí, ¿de acuerdo? La de Serper, te creas aquí una credencial. Esto es muy importante. Esto no lo cambies, ¿de acuerdo? X-API-key, ¿de acuerdo? Esto no lo cambies. Aquí introduces la API que hayas creado y ya está. Y para ser API tienes que modificarlo aquí y aquí, en estos dos nodos, ¿de acuerdo? Y ser API es muy, muy sencillo también, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Bueno, esto de aquí lo voy a ocultar. Tienes aquí, bueno, te abres una cuenta, es gratuita, te da bastantes créditos gratis. Lo mismo con Serper, te da una serie de créditos gratuitos. Voy a lanzar un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta de acá arriba, el primero, que coge los datos de Google Sheets. Vamos a ver. Vamos a ver cómo trabaja. ¿Sí? Ha cogido los datos, el país y todo, y luego genera un input, ¿de acuerdo? Para pasar a la inteligencia artificial. Luego, la inteligencia artificial, bueno, hace todo el trabajo de análisis y en cualquier momento vamos a ver aquí cómo se llena. ¿Sí? Está vacío. Y ya está. Fíjate, aquí me ha dado las recomendaciones, ¿vale? Esa es una forma. Y la otra era a través de el formulario, ¿sí? Este de aquí. La ejecutar. Aquí voy a utilizar los mismos datos, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver. El formulario. Vamos a ver el formulario, ¿de acuerdo? Lanzo el formulario. Uy, creo que ya lo he lanzado. A ver. Aquí está. Vamos a ver la URL. Vamos a utilizar esta de aquí. ¿Vale? La URL. La palabra clave. El país. Le voy a poner España. ¿De acuerdo? Y lo que va a pasar es que, bueno, ya le envía los datos, otra vez pasa todo esto y lo que va a pasar es que va a rellenar aquí una segunda, ¿de acuerdo? Una segunda columna, pero obviamente, pues tú lo harías diferente, ¿no? Con otra URL, con otra palabra clave, etcétera. Eso ya lo decís tú. Entonces tienes dos formas de poder hacerlo. O bien para cosas puntuales, para una investigación puntual de una URL, por ejemplo, cuando estás con un cliente y le quieras dar algunas recomendaciones, puedes utilizar esta de aquí. O si, por ejemplo, bueno, tú ya tienes, bueno, tu tarea programada para cada semana o para cada mes con un listado de URLs que querías analizar, pues utilizas esta de aquí arriba. Ya terminado, vamos a ver. Y aquí está. ¿Sí? Aquí está el reporte. Es prácticamente, tiene que ser el mismo porque, bueno, utiliza la misma fórmula. Entonces,
Recomendaciones. Para poder brindarte unas recomendaciones mucho más concretas y mejores, por supuesto, me he conectado a Claude a través de su herramienta MSP. Le he pedido que se conecte a mi flujo de trabajo, lo analice, lo entienda y me dé una serie de recomendaciones. Aquí lo que ha hecho, bueno, se ha conectado y ha analizado, ha entendido de qué se trata, cuáles son las herramientas que contiene y me ha dado una serie de recomendaciones. Las primeras que me ha dado son algunas recomendaciones técnicas para hacer que mi flujo de trabajo sea mucho más consistente y robusto. Como ya sabes, cuando nosotros desarrollamos algún tipo de flujo de trabajo, muchas veces lo pensamos o lo creamos pensando en nuestra manera de trabajar. Pero si esto nosotros lo compartimos o lo utilizan otros compañeros, puede ser que ellos lo utilicen de una manera diferente y aparezcan errores que en principio no habíamos contemplado. Así que aquí Claude me da una serie de recomendaciones para que sea más robusto y más consistente y bueno, sea a prueba de fallos, ¿sí? Luego, me da una serie de recomendaciones para que sea más práctico en cuanto a la entrada de datos y a la salida para poder mejorarlo y hacen recomendaciones de herramientas, ¿sí? Como por ejemplo, análisis de competencia directa, los feature snippets, ya ves los diferentes tipos de resultados que aparecen en la hoja de resultados, como las preguntas frecuentes, vídeos, etcétera. Métricas para medir la autoridad, métricas de velocidad de carga, etcétera. Luego, otra, por ejemplo, validación de limpieza URL, si alguien pone con HTTP o HTTPS, ¿sí? Luego, diversificación de proveedores. Esto es buenísimo porque, como ya sabes, dentro de flujos de trabajo de NHN, cuando utilizas diferentes herramientas de inteligencia artificial, tú puedes utilizar más de una. O sea, no solamente ChatGPT, puedes utilizar Gemini y, bueno, y otras, ¿no? Otras de Perplexity y las que hay en el mercado, hasta las gratuitas. Entonces le puedes decir, oye, para el análisis de mi URL, solamente utiliza esta IA. Para el análisis de los competidores, que yo sé que es muy potente o más potente, pues utiliza la de, no sé, Perplexity. Para analizar y el scrapeo de resultados y no sé qué, y otro tipo de herramientas que están acá arriba, pues utiliza otra inteligencia artificial. Es cuestión de ir probando y en base a tu experiencia sepas cuál funciona para diferentes tareas, ¿sí? Y así poder asignarle cada una. Luego un scoring, esto es buenísimo. Luego análisis de tendencias temporales, datos históricos. Bueno, esto es un montón de mejoras. Hasta me propone un dashboard interactivo. Esto, ya sabes, lo podemos conectar con Lolable o con Volt, por ejemplo, y luego a partir de los datos que nos da, de las métricas que hemos sacado, montar un dashboard. Tengo otro vídeo ahí en mi canal donde te explico cómo crear dashboard basados en inteligencia artificial con N8N. Eso es buenísimo. Exportación de los datos para que luego de todo esto no solamente se quede en el sheet, pero a lo mejor es que te lo envíe por correo electrónico o por Slack y con un PDF adjunto con justamente las instrucciones de cuáles son las mejoras que tendría que realizar. Hay muchísimas cosas que se podrían hacer, ¿no? Entonces, y aquí, es más, hasta me marca un roadmap a 90 días de cómo se podría mejorar. Si tú quieres que yo implemente alguna de estas recomendaciones, solamente déjamelo en los comentarios y me pondré manos a la obra, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado el vídeo, ya sabes, recomiéndalo, compártelo, dale like, todo ese tipo de cosas que me ayudan a seguir publicando. Hasta la próxima. Chao.